Ahora, la prima de servicios, ¿en qué consiste? La ley ha establecido que son 30 días de salario por año laborado. ¿Ok? Y ese pago se debe hacer O en sea, un dos. sueldo, Un básicamente un sueldito. sueldo. Exactamente. La prima es un sueldo, básicamente. La prima es un sueldo mensual por año laborado. ¿Y cómo se paga ese salario? Se divide en dos contados. Entonces, 15 días de salario se paga a más tardar el próximo viernes de mañana en 8, es decir, el 30 de junio. ¡Qué buen Y hombre! el segundo contado a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, si una persona devenga o gana 3 millones de pesos, entonces la ley dice, por año laborado, usted tiene derecho a un O salario sea, le dan mensual. 1.500.000, en el caso de que ganara 3 millones, 1.500.000 en mitad de año y 1.500.000 a final de año. Es correcto. Y aquí Ah, tenemos ya. la primera Ay, yo pensé fórmula. que eran 3. Entonces, Hagámoslo con el salario mínimo. ok, ¿el salario mínimo en cuánto está, Esteban? 1.160.000. Muy bien. ¡Gracias! Que es lo que estamos ganando también acá en la Ay. emisora para todos nuestros Claro, claro. oyentes. Tarra eso de brillo. No, Exactamente. pero una pregunta y un paréntesis respecto a eso. Ahí ya, digamos, en esa prima no se incluiría el tema de auxilio de transporte. Ojo, no, porque el auxilio de transporte se maneja para otros factores, pero ojo, ven te explico. El auxilio de transporte, ya que tu pregunta es importante, ¿qué es el auxilio de transporte? Es un beneficio que la ley le da a aquellos trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos. Es decir, si el salario está en 1.160.000 pesos, ¿en cuántos son 2 salarios mínimos, Maxwell? Maxwell. 2.300.000 algo. 80.000. 300. Entonces, todos los trabajadores pirata que devengan menos de 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte. Y ese auxilio se hace, valga la redundancia, para que la persona pueda transportarse desde su casa hasta el trabajo. Pero no todas las personas tienen derecho a ese auxilio de transporte, así devenguen menos de 2 salarios. Por ejemplo, la empresa suministra el transporte. O la persona vive muy cerca a la oficina. O incluso hay trabajadores internos. Entonces, en esos Que casos... trabajan desde su casa, también hay algo. Debería ser teletrabajo. interna. Entonces, en esos casos, ahora, el auxilio de transporte días. también se utiliza para poder Sí. liquidar esta prima de servicios. Entonces, regla general, ¿cómo sacamos la fórmula? Es muy sencillo. Si usted trabajó todo el año o trabajó los 6 meses, vamos a multiplicar el salario que usted tiene, que sería Ay, jue madre, a mí me toca hacer 160.000 pesos. Multiplica. Sí, 1.160.000. Ya va. Dios Calculadora, Ahí listo. está, ya. Más ¿1 millón qué? 160.000 pesos. 160 Más 140.606 pesos, que es el Más auxilio de transporte. Más 140.000. Listo. 600. No Ay, pudo. 600. Seis. Ay, ya, bórrelo. No, ya paila. Sí, Andresito, vamos. Ya, 1.140.000. Sí, aquí Hágale, Andrés. Por 180 se multiplica por Torada, 180. no. Porque el año tiene 360 días, acuérdense que son 6 meses. Exacto, pirata. Entonces, como son 6 meses, son 180 dividido 360. ¿Y eso cuánto nos da, Andresito? 650.300. ¿Eso recibiría? Eso recibiría en la prima de servicios, ¿ok? Ahora, muchas personas nos pueden decir, bueno, Andrea, lo que pasa es que yo no inicié a trabajar el 1 de enero, sino que yo inicié, por ejemplo, el 1 de mayo. ¿Tengo derecho a la prima de servicios, aunque no inicié a trabajar desde el 1 de enero? Y la respuesta es sí. En ese caso, el pago se hace de manera proporcional. Entonces, Andresito, ¿cómo se saca esa ¿Cómo así? fórmula? ¿Cómo se saca esa fórmula? Muy bien, entonces, Usted sabe de eso, sabe cómo sacarla. tenemos el salario, que sería 1.160.000 pesos, Sí. más el auxilio de transporte. Aquí estamos en el ejemplo de que la persona gana el mínimo. 140.606, ¿cierto? Sí, 140.606. ¿Eso cuánto te da? 1.300.606. Este le presta Ahora, este, eso este le lo quita este. multiplicas por los días que tú trabajaste en ese semestre. O sea, Entonces, si tú por trabajaste, 30, por ejemplo, cuentas. un mes, vamos a Mejor no multiplicarlo por trabajar. 30 para este caso. por 30, sí. Igual a eso, y lo divides sobre 360. Ajá. Sí, entonces, La regla de 3. 108.383 Eso te recibe. llegaría de prima si solamente trabajaste un mes. Un mes. Exactamente.